Aún puedo escuchar el crujido de la soga, el sonido de la justicia corrupta que cegó las vidas de Ellen Watson y Jim Averill. Ese día juré que cada uno de los varones del ganado de Wyoming pagaría con sangre por su codicia. Yo, Nate Champion, un simple ranchero de Johnson County, me convertí en el hombre al que más temían. No porque fuera un ladrón de ganado, como ellos proclamaban, sino porque conocía la verdad y estaba dispuesto a morir por ella. El invierno de 1890 fue especialmente duro en Wyoming. La nieve cubría los pastizales hasta donde alcanzaba la vista y el viento cortaba como navaja. Yo había llegado a Johnson County 5 años antes, atraído por la promesa de tierra y libertad. Era un hombre sencillo con aspiraciones modestas. Un pequeño rancho, algunas cabezas de ganado, una vida honrada labrada con mis propias manos. Mi cabaña en el rancho Casé no era gran cosa. 4 paredes de troncos, un techo que apenas contenía la nieve y una estufa que luchaba contra el frío implacable. Pero era mía, o al menos así lo creía. Cada mañana salía antes del amanecer para revisar mi pequeño rebaño. 15 vacas. No era mucho comparado con los miles que poseían los varones del ganado, pero eran mías, y las cuidaba como si fueran tesoros. En aquellos días, Johnson County comenzaba a llenarse de pequeños rancheros como yo, hombres y mujeres que soñaban con un pedazo de tierra americana. Trabajábamos duro, nos ayudábamos mutuamente, formábamos una comunidad. Jim Averill abrió una pequeña tienda cerca del arroyo Sweetwater. Ellen Watson, a quien todos llamaban Ella, tenía un restaurante junto a la tienda. Pronto se casaron y establecieron un pequeño rancho. Los domingos nos reuníamos en casa de algún vecino. Compartíamos comida, historias y esperanzas. Recuerdo una tarde en casa de los Averill. Jim tocaba el violín mientras Ellen servía café caliente. Nick Ray, mi mejor amigo y socio, contaba historias de sus días como vaquero en Texas. Éramos pobres en dinero pero ricos en camaradería. Lo que no sabíamos entonces era que cada cabeza de ganado que marcábamos, cada acre que cercábamos, cada cabaña que construíamos, era visto como una amenaza por los poderosos varones del ganado. Ellos llegaron primero. Hombres como Frank Canton, W.C. Irvine y Fred Hesse. Controlaban la Asociación de Ganaderos de Wyoming. Poseían mansiones en Cheyenne, influenciaban a políticos y se consideraban los dueños de todo el territorio. Durante 1900 años, habían permitido que su ganado vagara libremente por las praderas, sin cercas, sin límites. La tierra era de todos y de nadie. Pero cuando llegamos nosotros, todo cambió. Nuestras pequeñas parcelas comenzaron a fragmentar su dominio. Nuestras cercas limitaban el movimiento de sus rebaños. Nuestra presencia amenazaba su control absoluto. El sheriff Frank Canton pasaba ocasionalmente por mi rancho, siempre con preguntas, siempre observando, siempre sugiriendo que quizás había demasiadas cabezas de ganado para un hombre que había comenzado con tan poco. No dije nada. Mostré mis marcas, presenté mis registros, pero la sospecha quedó flotando en el aire como el humo de un cigarro. La tensión comenzó a crecer lentamente, como una tormenta que se forma en el horizonte. Al principio apenas perceptible, luego imposible de ignorar. En las reuniones del pueblo, los representantes de la Asociación de Ganaderos hablaban de robos de ganado, de rustlers, de la necesidad de proteger sus intereses. Sus miradas siempre se dirigían hacia nosotros, los pequeños rancheros. Ellen Watson se levantó en una de esas reuniones. Era una mujer pequeña pero con una voz fuerte. Les dijo a los varones que sabía lo que estaban haciendo, que entendía que no se trataba de ganado robado, sino de tierra y poder, que nosotros teníamos los mismos derechos que ellos bajo la ley americana. Recuerdo la expresión en los rostros de los varones. No era enojo, era algo peor. Era determinación fría, la determinación de eliminar un problema. Nick y yo hablamos, largo y tendido, sobre lo que estaba ocurriendo. Decidimos ser más cautelosos, más vigilantes. Comenzamos a hacer guardias nocturnas, a mantener nuestros rifles cargados. No éramos ladrones,
pero sabíamos que la verdad importaba poco cuando el poder decidía lo contrario. Fue en junio de 1889 cuando todo cambió. El día que la injusticia mostró su rostro más oscuro y cruel. El día que comprendí que en Wyoming no existía ley para los hombres pobres. La mañana del 22 de junio comenzó como cualquier otra. Me levanté al amanecer, preparé café en la estufa y salí a revisar el ganado. El aire olía a Sinaa, pino y a tierra mojada por el rocío. Al regresar a mi cabaña, vi a Nick Ray cabalgando hacia mí a toda velocidad. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban al sostener las riendas. Nick me dijo que algo terrible había ocurrido. Que Albert Bothwell y otros 5 hombres de la asociación habían tomado a Ellen y Jim Averill, que los habían atado y llevado hacia el cañón, que habían dicho algo sobre hacer justicia contra los ladrones de ganado. Monté mi caballo inmediatamente. Cabalgamos como si el mismo diablo nos persiguiera. El sonido de los cascos retumbaba en la pradera mientras el miedo crecía en mi pecho. Conocía a Bothwell, un hombre sin escrúpulos cuyo rancho colindaba con el de los Averill, un hombre que había acusado a Ellen de marcar ganado que no le pertenecía. Llegamos demasiado tarde. En un árbol solitario junto al cañón, Ellen y Jim colgaban inertes. Sus cuerpos se balanceaban suavemente con la brisa. A unos metros, Bothwell y sus hombres montaban guardia con rifles en mano. Nos vieron acercarnos pero no huyeron. No tenían por qué hacerlo. Ellos eran la ley. Me dijo que habían encontrado ganado robado en el rancho de los Averill, que habían decidido hacer justicia para evitar más robos, que era una advertencia para todos los rustlers de Johnson County. Sus palabras eran frías, calculadas. Sus ojos no mostraban remordimiento alguno, solo la satisfacción del poder ejercido con impunidad. Quise desenfundar mi revólver. Quise vengar a mis amigos en ese mismo instante. Pero Nick me detuvo. Éramos 2 contra 6. Habríamos muerto junto a ese árbol solitario, y nadie habría conocido la verdad. Cortamos los cuerpos y los llevamos al pueblo. El juez de paz, un hombre honesto pero temeroso, registró las muertes como ejecuciones por robo de ganado. Nadie cuestionó la versión de Bothwell. Nadie excepto nosotros, los pequeños rancheros, que sabíamos que Ellen y Jim eran inocentes. Que su único crimen había sido poseer tierra que Bothwell codiciaba. En el funeral, observé los rostros de mis vecinos. Miedo, rabia contenida, impotencia. Los varones habían enviado un mensaje claro. Estaban dispuestos a matar para mantener su dominio. Y lo peor era que podían hacerlo sin consecuencias. Aquella noche, reunidos en mi cabaña, varios rancheros discutimos qué hacer. Algunos querían abandonar sus tierras. Otros proponían organizarnos para resistir. Yo guardé silencio, pero mi mente ya había tomado una decisión. No abandonaría lo que había construido con tanto esfuerzo. No permitiría que el miedo me dominara. Lucharía. Con la ley si era posible, sin ella si era necesario. Los meses siguientes fueron de tensión creciente. La Asociación de Ganaderos publicó una lista en el periódico de Cheyenne. Una lista de supuestos ladrones de ganado que serían perseguidos. Mi nombre estaba allí. También el de Nick Ray y otros 70 rancheros de Johnson County. No presentaron pruebas. No necesitaban hacerlo. Su palabra era ley en Wyoming. Intentamos buscar justicia por vías legales. Presentamos denuncias ante el gobernador. Escribimos cartas a los periódicos de otros estados. Pero la influencia de los varones era demasiado grande. Nuestras voces, demasiado pequeñas. La noche del 17 de marzo de 1892, un jinete llegó a mi rancho. Era John Tisdale, otro pequeño ranchero de la región. Me contó que había escuchado rumores en Cheyenne, que la asociación había contratado a pistoleros de Texas, que planeaban una invasión para eliminar a todos los que estábamos en su lista. No le creí del todo. Parecía demasiado extremo incluso para hombres como Bothwell y Canton. Pero tomé precauciones, reforcé las paredes de mi cabaña. Almacené municiones, establecí turnos de vigilancia con Nick. El miedo se convirtió
en parte de nuestra vida diaria, cada sonido nocturno, cada jinete desconocido en el horizonte, cada reunión sospechosa en Cheyenne. 3 días después, encontraron a John Teasdale muerto en el camino a su rancho. Un disparo en la espalda. Los asesinos no se molestaron en ocultar el cuerpo. Era otro mensaje. Otro recordatorio de quién tenía el poder real en Wyoming. Fue entonces cuando supe que la guerra era inevitable, que los varones habían decidido eliminarnos a todos, que consideraban más barato pagarnos con plomo que compartir la tierra que consideraban suya por derecho divino. No era una cuestión de ganado robado. Nunca lo fue. Era una lucha por el futuro de Wyoming. Una lucha entre los que tenían todo y los que solo pedían una oportunidad. A finales de marzo, llegaron noticias de que un tren especial había partido de Cheyenne con destino a Casper. Un tren lleno de hombres armados, mercenarios contratados por la asociación. La invasión que Teasdale había anunciado estaba en marcha. La operación que los varones llamaban pomposamente la expedición de Johnson County. Yo la llamaba por su verdadero nombre: asesinato organizado. La mañana del 5 de abril amaneció con una calma engañosa. El cielo estaba despejado. Los pájaros cantaban entre los pinos. Pero yo sabía que algo había cambiado. Lo sentía en el aire, en el silencio inusual, en la ausencia de jinetes en los caminos habituales. Nick y yo desayunamos en silencio. Café amargo y pan duro. La comida de hombres que saben que cada comida podría ser la última. No hablamos de miedo. No mencionamos la posibilidad de huir. Ambos habíamos tomado nuestra decisión mucho tiempo atrás. Esta tierra era nuestra. Moriríamos defendiéndola si era necesario. Alrededor del mediodía, un joven vaquero llamado Alonzo Taylor llegó a nuestro rancho. Cabalgaba a toda velocidad. Su caballo estaba cubierto de espuma. Nos dijo que los invasores habían llegado, que estaban acampados cerca del rancho Tea, que eran más de 50 hombres fuertemente armados, que tenían una lista de nombres y direcciones, que habían jurado no regresar a Cheyenne hasta que todos los de la lista estuviéramos muertos. Le di las gracias por la advertencia. Le ofrecí quedarse con nosotros. Se negó. Dijo que iba a alertar a otros rancheros, que intentaría llegar al pueblo para buscar ayuda del sheriff Angus. Antes de partir me preguntó si pensaba huir. Le mostré mi rifle Winchester. Le dije que cada bala tenía el nombre de uno de los asesinos de Ellen y Jim. Esa noche no dormimos. Preparamos la cabaña para resistir un posible ataque. Amontonamos sacos de harina contra las ventanas. Preparamos cubos de agua por si intentaban incendiar el techo. Cargamos todas las armas que teníamos. Un Winchester, 2 revólveres Colt, una escopeta vieja. No era mucho contra 50 mercenarios, pero era todo lo que teníamos. Al amanecer del 6 de abril, los vi acercarse. Al principio solo puntos oscuros en el horizonte, luego figuras a caballo avanzando lentamente, metódicamente, sin prisa, con la confianza de quienes se saben superiores en número y armamento. Conté más de 20 jinetes, todos armados con rifles, todos con pañuelos que cubrían sus rostros. Cobardes que ni siquiera tenían el valor de mostrar sus caras al matar. Nick y yo nos miramos. No hicieron falta palabras. Tomamos posiciones. Él en la ventana trasera, yo en la delantera. El miedo se había evaporado. Solo quedaba una calma extraña. La calma de quien sabe que ha llegado su hora y la acepta. No porque quisiera morir, sino porque hay cosas por las que vale la pena arriesgarlo todo. La dignidad, la justicia, la verdad. Los invasores rodearon la cabaña a una distancia segura. Uno de ellos, que luego supe era Frank Canton, el ex-sheriff convertido en asesino a sueldo, gritó mi nombre. Me ordenó salir con las manos en alto. Dijo que tenían una orden de arresto por robo de ganado, que me llevarían a Cheyenne para un juicio justo. No respondí. Sabía lo que significaba juicio justo en su vocabulario. Una soga y un árbol. El mismo fin que habían tenido Ellen y Jim. El mismo destino que planeaban para todos nosotros, los pequeños rancheros que nos atrevimos a desafiar su monopolio.
El primer disparo rompió el silencio de la mañana. Una bala atravesó la ventana y se incrustó en la pared de troncos. Luego otro, y otro más. Pronto la cabaña se convirtió en el centro de una tormenta de plomo. Las balas silbaban por todas partes. Astillas de madera volaban con cada impacto. El ruido era ensordecedor. Nick cayó primero. Una bala le alcanzó en el pecho mientras disparaba desde su posición. No gritó. No pidió ayuda. Solo me miró con ojos sorprendidos antes de desplomarse. Intenté llegar hasta él, pero la lluvia de balas me lo impidió. Lo vi morir lentamente en el suelo de mi cabaña, mi amigo, mi hermano en todo menos en sangre. Otra víctima de la codicia de los varones. El dolor se transformó en rabia, una rabia fría, controlada, letal. Comencé a disparar metódicamente, cada tiro calculado, cada bala enviada con un propósito. Vi caer a uno de los atacantes, luego a otro. No sentí remordimiento, solo la satisfacción amarga de la venganza iniciada. Sabía que no sobreviviría. Eran demasiados. Pero decidí que mi muerte tendría un propósito, que no sería en vano como la de tantos otros. Tomé mi libreta, la misma donde anotaba las marcas de mi ganado. Comencé a escribir mientras las balas continuaban impactando contra las paredes de la cabaña. Escribí todo lo que había ocurrido, los nombres de los asesinos que pude identificar, la verdad sobre Ellen y Jim, mi testimonio final contra la tiranía de los varones. Las horas pasaban lentamente bajo el asedio. El sol avanzaba en el cielo mientras la cabaña se convertía en mi fortaleza y posiblemente en mi tumba. Los invasores intentaron acercarse varias veces. Cada intento fue recibido, con disparos precisos desde mi Winchester. No desperdicié munición. Cada bala era preciosa. Cada disparo debía contar. Entre ráfagas de fuego, seguí escribiendo en mi libreta. Si iba a morir, dejaría un testamento que ningún varón del ganado podría silenciar. Describí cómo Ellen Watson nunca había robado ganado, cómo su rancho había sido codiciado por Bothwell, cómo Jim Averill había denunciado los abusos de la asociación en cartas al editor del periódico de Casper, cómo John Tisdale fue asesinado por atreverse a advertirnos. Nombres, fechas, lugares, todo lo que recordaba. Escribí sobre los pequeños rancheros, hombres y mujeres honestos que solo buscaban una oportunidad en esta tierra. Explicé cómo los varones querían todo el territorio para ellos, cómo utilizaban acusaciones falsas de robo para justificar su violencia, cómo compraban jueces y políticos para legalizar sus crímenes. Mi venganza no sería morir matando a unos cuantos mercenarios. Mi venganza sería exponer la verdad. Mostrar al mundo la verdadera naturaleza de estos hombres que se consideraban por encima de la ley. Que mi muerte sirviera para que otros continuaran la lucha. Para que el sacrificio de Ellen, Jim, Nick y tantos otros no fuera en vano. Cuando terminé de escribir, guardé la libreta en el bolsillo interior de mi chaqueta, cerca del corazón. Si encontraban mi cuerpo, encontrarían también mi testimonio. Era mi bala final, la que viajaría más lejos, la que causaría más daño a los varones. Alrededor del mediodía, los atacantes cambiaron de táctica. Dejaron de disparar. Vi a varios de ellos reunirse a cierta distancia. Discutían algo. Planeaban su próximo movimiento. Aproveché el respiro para revisar mi munición. Me quedaban menos de 20 balas para el Winchester. 12 para cada revólver. No era suficiente para resistir hasta la noche. Decidí racionar los disparos. Solo dispararía cuando tuviera un blanco claro, cuando pudiera asegurarme de que la bala no se desperdiciaría. Cada uno de los invasores que cayera sería un mensaje para los varones. Un recordatorio de que incluso los hombres pequeños pueden morder cuando son acorralados. A media tarde, vi algo que me heló la sangre. Varios de los atacantes se acercaban a la cabaña arrastrando un carro lleno de heno. Su plan era obvio: incendiar la cabaña, obligarme a salir o morir quemado. Era una táctica cobarde pero efectiva. El fuego no distingue entre ricos y pobres, entre justos e injustos. Disparé contra los hombres que empujaban el carro. 2 cayeron.
Los demás retrocedieron, pero sabía que volverían a intentarlo, y eventualmente tendrían éxito. Mi munición se agotaba con cada intento de detenerlos. Su determinación parecía inagotable. Fue entonces cuando tomé una decisión. No moriría como una rata acorralada. No les daría esa satisfacción. Saldría luchando. Les haría pagar caro cada paso hacia mi cabaña. Cada bala que me quedaba llevaría consigo el nombre de uno de mis amigos caídos. Ellen, Jim, Nick, John. Todos los pequeños rancheros que habían muerto por atreverse a soñar con un pedazo de tierra propia. Revisé mi libreta una última vez. Añadí una nota final. Que mi muerte fuera investigada. Que buscaran a los responsables no entre los supuestos ladrones de ganado, sino entre los miembros de la Asociación de Ganaderos de Wyoming. Que mi cuerpo, si lo encontraban, fuera llevado al pueblo para que todos vieran lo que los varones hacían con quienes se atrevían a desafiarlos. El sol comenzaba a descender. Las sombras se alargaban sobre la pradera. Los invasores volvieron a acercarse con el carro de heno. Esta vez desde un ángulo diferente. Esta vez con más hombres cubriéndolos. Esta vez lograrían su objetivo. Lo sabía. Ellos lo sabían. Era cuestión de minutos. Las primeras llamas aparecieron en el techo de la cabaña poco después del atardecer. El fuego se extendió rápidamente, alimentado por la madera seca y el viento que comenzaba a soplar desde el oeste. El humo invadió el interior. Cada respiración se volvió dolorosa. Mis ojos ardían. Mi garganta se cerraba, pero mi determinación permanecía intacta. Cargué ambos revólveres. Me aseguré de que el Winchester tuviera una bala en la recámara. Me preparé para el momento final, para mi última resistencia, para mi acto final de desafío contra los varones y su ley corrupta. El calor se volvió insoportable. Las vigas del techo comenzaron a crujir. Pronto, toda la estructura colapsaría sobre mí. Era ahora o nunca. Tomé una profunda bocanada de aire. Me cubrí la boca y la nariz con un pañuelo húmedo y salí corriendo por la puerta principal con el Winchester en alto. Lo primero que vi fue el círculo de hombres que rodeaban la cabaña, todos con sus armas apuntando hacia la puerta, todos esperando mi aparición. No les di tiempo de reaccionar. Disparé inmediatamente, una y otra vez, sin apuntar a un hombre en particular, solo disparando hacia la masa de asesinos que habían venido a matarme. Vi caer a varios antes de sentir el primer impacto. Una bala en el hombro izquierdo. El dolor fue agudo, inmediato. Pero seguí disparando. Seguí avanzando. Otro impacto en la pierna. Caí sobre una rodilla pero mantuve el rifle en alto. Seguí apretando el gatillo hasta que el Winchester quedó vacío. Desenfundé los revólveres. Uno, en cada mano, como en las historias que había escuchado sobre los pistoleros legendarios del oeste. Yo no era un pistolero, solo un ranchero que luchaba por lo que era justo. Pero en ese momento, con la muerte acercándose desde todos los ángulos, me sentí como uno de esos héroes, no por valentía, sino por necesidad. Cada disparo de mis revólveres llevaba un nombre: Bothwell, Canton, Irvine, Walcott, los hombres que habían ordenado la muerte de mis amigos, los hombres que habían decidido que nosotros no merecíamos vivir en su Wyoming. No sabía si alguna de mis balas los alcanzaría personalmente, pero sabía que mi resistencia les enviaría un mensaje, que no todos los pequeños rancheros morirían sin luchar. Otro impacto, esta vez en el pecho. El aire escapó de mis pulmones, el sabor metálico de la sangre llenó mi boca, pero seguí disparando, seguí luchando, hasta que los revólveres quedaron vacíos, hasta que mis fuerzas comenzaron a abandonarme, hasta que mis rodillas tocaron el suelo de Wyoming. La tierra por la que había vivido, la tierra por la que ahora moría. Los disparos cesaron. Un silencio extraño cayó sobre el rancho Cacé. A través de la bruma del dolor y la debilidad, vi acercarse a uno de los hombres. Llevaba un pañuelo negro que cubría su rostro, pero reconocí sus ojos. Frank Canton, el ex-sheriff, el asesino, a sueldo, el brazo ejecutor de los varones. Me preguntó si tenía algo que decir, si quería confesar mis crímenes antes de morir,
si quería implorar perdón. Me reí. Una risa amarga, interrumpida por la sangre que brotaba de mi boca. Le dije que leyera mi libreta, que allí encontraría toda la confesión que necesitaba, que la verdadera confesión era la suya y la de sus jefes. Metió la mano en mi chaqueta. Encontró la libreta. La hojeó brevemente. Vi la preocupación en sus ojos. El miedo a que la verdad saliera a la luz. La comprendió inmediatamente. Mi última bala. Mi verdadera venganza. No las que había disparado con mis armas, sino las palabras escritas con mi sangre y mi verdad. Intentó romper la libreta, pero otro de los hombres lo detuvo. Un joven que parecía incómodo con toda la situación. Un mercenario que quizás comenzaba a entender que había sido contratado para asesinar, no para hacer justicia. Discutieron brevemente. No pude escuchar sus palabras. El zumbido en mis oídos aumentaba. La oscuridad comenzaba a envolverme. Mi último pensamiento fue para Ellen y Jim, para Nick y John, para todos los pequeños rancheros de Johnson County que habían muerto o morirían a manos de estos asesinos. Les prometí en silencio que su sacrificio no sería en vano, que mi muerte, como la de ellos, serviría para exponer la verdad, para mostrar la crueldad y la codicia de los varones del ganado, para iniciar un cambio en Wyoming. Mientras la vida abandonaba mi cuerpo, sentí una extraña paz. La paz de quien ha luchado hasta el final, de quien ha permanecido fiel a sus principios hasta el último aliento, de quien ha disparado su última bala no con odio, sino con la esperanza de un futuro mejor para otros. No vi lo que ocurrió después. No presencié cómo mi cuerpo fue abandonado junto a las ruinas humeantes de mi cabaña. No vi cómo algunos de los mercenarios comenzaron a cuestionarse lo que habían hecho. No vi cómo mi libreta, mi última bala, comenzó su viaje hacia la verdad. Pero otros me contaron la historia. Otros que sobrevivieron para narrarla. Otros que continuaron la lucha que Ellen, Jim, Nick, John y yo habíamos iniciado. Otros que se negaron a ser silenciados por el dinero y el poder de los varones. Mi libreta llegó al sheriff Angus en Buffalo. Un hombre honesto que se negó a participar en la invasión, que organizó una resistencia cuando supo lo que estaba ocurriendo, que reunió a 200 hombres armados para enfrentar a los invasores, que los obligó a refugiarse en el rancho T.A., donde los mantuvo sitiados hasta que tropas federales llegaron desde Fort McKinney. La invasión de Johnson County fracasó. Los mercenarios fueron capturados, los varones expuestos. Mi libreta, junto con el diario que llevaba Jack Flagg, otro ranchero que escapó de una emboscada similar, se convirtió en evidencia de la conspiración. Los periódicos de todo el país publicaron nuestras historias. La opinión pública se volvió contra la Asociación de Ganaderos, pero la justicia en Wyoming seguía siendo imperfecta. Los varones tenían demasiado poder, demasiada influencia. Lograron que el juicio contra los invasores se trasladara a Cheyenne, su territorio. Consiguieron que los cargos se desestimaran por tecnicismos legales, que los asesinos quedaran libres, que sus crímenes quedaran impunes. Sin embargo, su victoria fue efímera. Su poder comenzó a declinar. La era de los grandes varones del ganado llegaba a su fin. Los pequeños rancheros continuaron llegando a Johnson County, estableciendo sus hogares, construyendo sus vidas, defendiendo sus derechos. La tierra que Ellen, Jim, Nick, John y yo regamos con nuestra sangre floreció con la promesa de un futuro más justo. Mi nombre es recordado en las historias de Wyoming, no como un ladrón de ganado, sino como un hombre que se atrevió a desafiar a los poderosos, que prefirió morir de pie antes que vivir de rodillas, que disparó su última bala no solo con su rifle, sino con sus palabras y su verdad. Mi venganza no fue matar a los asesinos de mis amigos, mi venganza fue exponer su crueldad, revelar su codicia, mostrar al mundo que la justicia no puede ser comprada indefinidamente, que incluso los hombres más poderosos deben enfrentar eventualmente las consecuencias de sus actos. Cada año, el 6 de abril, algunos habitantes de Johnson County visitan las ruinas de mi cabaña en el rancho Casé. Dejan flores silvestres, recuerdan la historia, transmiten la lección a sus hijos,
que la libertad tiene un precio, que la justicia requiere sacrificio, que la verdad, como una bala bien disparada, siempre encuentra su camino. Yo, Nate Champion, un simple ranchero de Wyoming, encontré mi venganza no en la muerte de mis enemigos, sino en la vida de las verdades por las que luché. Mi última bala sigue viajando a través del tiempo. Sigue impactando en las conciencias. Sigue recordando al mundo que la codicia de los poderosos nunca debe quedar sin respuesta. La guerra del condado de Johnson cambió Wyoming para siempre. Los varones del ganado nunca recuperaron completamente su poder absoluto. Los pequeños rancheros continuaron llegando. Continuaron reclamando su derecho a un pedazo de tierra americana. Continuaron la lucha que nosotros iniciamos. Dicen que mi diario fue leído en el Congreso de los Estados Unidos, que mis palabras llegaron hasta el presidente, que mi muerte sirvió para exponer la corrupción que permitía a unos pocos controlar vastos territorios mediante la violencia y el miedo, que mi última bala alcanzó objetivos que mi rifle jamás habría podido tocar. La verdadera venganza no es rápida como un disparo. Es paciente como las estaciones. Es persistente como el agua que erosiona la roca más dura. Es implacable como la memoria de un pueblo que se niega a olvidar las injusticias del pasado. Es transformadora como la verdad cuando finalmente sale a la luz. A veces, en las noches tranquilas de Wyoming, cuando el viento susurra entre los pinos y las estrellas brillan como plata sobre las praderas, algunos dicen escuchar el eco lejano de disparos. No son los disparos de mi rifle, son los disparos de mi historia, de mi verdad, de mi última bala atravesando el tiempo. Los varones del ganado pensaron que podrían silenciarme con plomo. No entendieron que algunas voces se vuelven más fuertes después de la muerte, que algunos hombres hablan más claramente desde la tumba, que algunas balas nunca dejan de viajar hacia su objetivo. Yo, Nate Champion, viviré mientras se cuente mi historia, mientras los hombres valoren la justicia por encima del poder, mientras la verdad siga siendo el arma más poderosa contra la tiranía. Mi última bala, mi verdadera venganza, mi legado eterno en las llanuras de Wyoming.